Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes para hablar de algo que está dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo turco. Si han estado siguiendo las últimas noticias y los chismes de las celebridades, sabrán que hay una tormenta formándose y vaya tormenta. Hoy vamos a desgranar el título que tantos suspiros y miradas ha causado: celos explosivos de Hande en ataque contra Kerem. Sí, amigos, han leído bien. Hoy nos adentramos en las profundidades de una posible crisis sentimental que involucra a dos de los nombres más resonantes del momento. ¿Qué ha pasado? ¿De dónde vienen estos celos tan feroces? ¿Y qué significa esto para la pareja que tantos admiradores tiene? Prepárense porque vamos a poner sobre la mesa toda la información, los rumores y por supuesto, nuestro análisis. Antes de empezar a desgranar todo este melodrama, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque, como ven, estamos trayendo contenido de primera mano y análisis que les van a encantar. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí: los supuestos celos explosivos de Hande Erçel y un ataque, literal o figurado, contra Kerem Bürsin. La industria del entretenimiento turco es conocida por su intensidad, y cuando se trata de parejas que capturan la imaginación del público, como lo hicieron Hande y Kerem con su romance, cualquier pequeña grieta se convierte en un terremoto mediático. Hemos visto en redes sociales, en foros de fans y en varios medios de comunicación, indicios y especulaciones sobre un distanciamiento o un conflicto entre ellos. El título que tenemos hoy sobre la mesa sugiere algo mucho más dramático: celos. Y no cualquier tipo de celos, sino unos explosivos. Esto nos hace pensar en escenarios intensos, discusiones acaloradas, quizás hasta declaraciones públicas cargadas de tensión. ¿Quién ha sido el detonante de estos celos? ¿Ha habido alguna interacción de Kerem que haya puesto en alerta a Hande? ¿O quizás es una reacción a alguna noticia, a algún comentario, o incluso a la atención que recibe Kerem de otras personas? La palabra ataque también es bastante fuerte. Podríamos estar hablando de un ataque verbal, de reproches directos, o tal vez de acciones más sutiles pero igualmente impactantes, como podría ser el dejar de seguirse en redes sociales, o algún comentario críptico en sus historias. Hay que recordar que Hande Erçel es una figura pública de renombre internacional, admirada no solo por su talento actoral sino también por su belleza y su estilo. Por otro lado, Kerem Bürsin, también un actor con una base de fans masiva, ha sido objeto de atención constante y a veces esa atención puede generar inseguridades o simplemente celos. Los rumores en torno a su relación han sido un tema recurrente y a menudo, cuando una pareja es tan querida, los fans tienden a ser muy protectores y a notar cualquier cambio, por mínimo que sea. Entonces, ¿cuál es la raíz de estos supuestos celos? Una de las teorías más fuertes que circulan apunta a la reciente interacción de Kerem Bürsin con una actriz de renombre internacional, la estadounidense Emily Radd, durante un evento reciente. Se les vio conversando animadamente e incluso compartiendo algunas risas y gestos que, para los ojos más suspicaces y aparentemente, para Hande, pudieron haber sido malinterpretados o haber generado una reacción. Recordemos que las redes sociales son un arma de doble filo. Si bien conectan a las celebridades con sus fans, también exponen cada uno de sus movimientos. Cualquier foto, cualquier comentario, cualquier like puede ser analizado hasta el último detalle. Y cuando se trata de celos, la mente tiende a volar y a imaginar escenarios que quizás no son tan graves en la realidad. Se especula que Hande podría haber interpretado esta interacción como algo más que una simple conversación profesional, quizás sintiéndose desplazada o insegura ante la atención que Kerem estaba recibiendo de otra mujer, y más aún, una colega internacional. ¿Pero qué significa este ataque contra Kerem? Las fuentes más cercanas, y aquí entramos en el terreno de los rumores y las filtraciones, sugieren que Hande habría confrontado a Kerem de manera bastante directa. Algunos indican que fue una conversación tensa, mientras que otros hablan de un distanciamiento inmediato, incluso de un viaje improvisado de Hande para tomarse un respiro y reflexionar. El término ataque puede ser una metáfora, refiriéndose a una fuerte crítica o a un reclamo vehemente, o podría ser una descripción más literal de una discusión acalorada. Es importante recordar que si bien los famosos viven bajo el escrutinio público, su vida privada es, en última instancia, suya. Sin embargo, cuando una relación es tan pública y seguida con tanto interés, es inevitable que los problemas trasciendan.
La forma en que las celebridades manejan estas situaciones puede ser tan fascinante como sus propias carreras. Analicemos un poco la personalidad pública de ambos. Amber Heard, a pesar de su fama, ha proyectado una imagen de sensibilidad y, en ocasiones, de cierta vulnerabilidad. Los celos en este contexto podrían surgir de un miedo a perder algo valioso, o de una inseguridad que todos, incluso las personas más exitosas, podemos experimentar. Kerem Bürsin, por su parte, es conocido por su carisma y su naturaleza extrovertida, lo que podría llevar a interacciones sociales que, sin mala intención, podrían ser malinterpretadas por personas más reservadas o celosas. La dinámica de una pareja donde uno es más abierto y el otro tiende a ser más cauteloso o posesivo es un clásico, y puede ser la chispa que encienda este tipo de conflictos. Ahora, no todo es blanco o negro. Es crucial mantener la objetividad y recordar que esto son, en gran medida, especulaciones. No tenemos confirmación oficial de ninguno de los involucrados. Lo que sí es real es el revuelo que ha causado esta noticia, o más bien, este rumor. Los fans se dividen, unos defienden a Amber entendiendo sus posibles celos, otros critican su reacción, considerando que podría ser excesiva, y hay quienes simplemente disfrutan del drama. La industria del entretenimiento se alimenta de estas historias, y es probable que, sea cual sea la verdad, se magnificará. Para entender mejor la magnitud de esto, pensemos en la química que Amber y Kerem mostraron en la serie Senkalkam. Esa conexión en pantalla traspasó la ficción y se convirtió en un romance real que conquistó a millones. Ver a una pareja tan querida enfrentando posibles dificultades siempre genera una mezcla de tristeza y fascinación. Los fans se han encariñado tanto con ellos, que cualquier indicio de conflicto les afecta directamente. Es como si parte de su propia felicidad estuviera ligada a la felicidad de ellos como pareja. Podríamos estar ante un simple malentendido, algo que se aclara con una buena conversación y un abrazo. O podríamos estar ante una crisis que ponga a prueba la solidez de su relación. La forma en que manejen esto, si es que hay algo que manejar, será crucial para su futuro como pareja y para la percepción pública. Si logran superarlo con madurez y respeto, fortalecerán su imagen. Si por el contrario las tensiones escalan, el impacto mediático podría ser considerable. Además de la interacción con Emily Radd, también se han barajado otras posibilidades. Quizás no se trata de una sola persona, sino de una acumulación de pequeños incidentes, de comentarios de terceros, o de presiones externas propias del mundo de la fama. A veces los celos no tienen un origen único y claro, sino que son una construcción de inseguridades y percepciones. Y en el ojo del huracán mediático, esas percepciones se distorsionan y amplifican con facilidad. Una cosa es segura, la forma en que estos rumores se han propagado demuestra el gran interés que genera esta pareja. Los medios y las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde se libran estas guerras de información, y donde los fans toman partido. Es fascinante ver cómo un título puede desencadenar tantas conversaciones, tantos análisis y tantas emociones. Para concluir, y resumiendo un poco todo lo que hemos desgranado hoy, estamos hablando de un supuesto escenario de celos explosivos por parte de Amber Heard hacia Kerem Bürsin. Los rumores apuntan a interacciones de Kerem con otras mujeres, como la actriz Emily Radd como posible detonante. La palabra ataque sugiere una confrontación directa o una reacción intensa de Amber. Si bien es importante recordar que se trata de especulaciones y no de hechos confirmados, la magnitud del interés público en esta pareja hace que estos rumores cobren una vida propia y generen un debate intenso. La forma en que Amber y Kerem manejen esta situación, sea cual sea la verdad, será determinante para su relación y para la percepción que de ella tengan sus seguidores. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan intenso y lleno de especulaciones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto trayéndoles este tipo de contenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que estos celos son justificados? ¿Piensan que es solo un rumor sin fundamento? ¿Qué consejo le darían a Amber o a Kerem en esta situación? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo porque me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con todos sus amigos que sean fans de estas celebridades o simplemente disfruten del mundo del espectáculo. Y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen esa campanita para estar siempre al día con nuestras novedades. Nos vemos en el próximo.
Ovidio, cuídense mucho y hasta la próxima.